Sí, en lo personal y creo que institucionalmente, que es más importante, debemos de recordar las fechas patrias. Justo el otro día en un acto hablaba de esa canción que dice árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Entonces, si reconocemos nuestra identidad, nuestras tradiciones, podemos clavar bien profundo las raíces para que las ramas tengan fuerza y poder mirar al futuro. En este mundo globalizado que aparentemente esos vientos se llevan todo, saber de dónde pertenecemos, saber por qué somos lo que somos, pero no solo por mirar por el espejo retrovisor, por la historia, sino para mirar para hacia adelante. Y recién ustedes veían a los chiquilines, a los gurises, hacer representaciones, hablar, recitar poemas. Eso es muy lindo, no solo porque se lo acuerdan de memoria, sino porque saben de dónde somos y de dónde venimos. Así que desde el gobierno hemos tratado de resaltar todas las fechas patrias y la mejor manera es hacerse presente. Como tú bien decías, Daniel, en la pandemia veníamos tempranito, hacíamos un toque de silencio, poníamos una ofrenda y nos íbamos. Por suerte ahora la gente puede hacer propia su fiesta. ¿Qué tal el próximo feriado? ¿Qué? De los feriados, usted quería que no se... Y eso depende del Parlamento. Yo creo que no deberían trasladarse los feriados de la fecha. Se desvirtúa. Hay un argumento que es el argumento turístico, que lo entiendo, lo comprendo. En este caso, me parece que las fechas patrias tienen un motivo que no era necesariamente un fin de semana largo. Busquemos otras opciones para fomentar el turismo, pero me parece que algunas que se cambian, porque no todas se cambian de día, deberían volver a su fecha. Pero, insisto, es un proyecto de ley que está en el Parlamento en estos días. Bueno, siempre cuando llegan estas fechas se discuten de nuevo, veremos a ver qué hace la mayoría. Presidente, en relación a la reforma jubilatoria, en relación a la reforma jubilatoria, ¿se ha llegado a un acuerdo con el Partido Colorado para poder destrabar todo esto? A ver, en todo este proceso ustedes habrán visto que no he dado una opinión al respecto. Ustedes han informado debidamente con la información, valga la redundancia, a la cual acceden, que no siempre es toda esa información. Ayer los legisladores del Partido Colorado, a la salida de la torre ejecutiva, hicieron sus declaraciones. Yo las leí hoy temprano en la mañana, comparto que fue lo que sucedió. Globalmente, no los quiero aburrir, pero más de una vez hemos dicho algo que es cierto, que somos 5 partidos políticos. 5 partidos políticos distintos que acordaron entre sí y para con la ciudadanía, y esto para mí es lo más importante, un compromiso por el país. El compromiso por el país que decía que deberíamos de hacer la seguridad social sostenible. No quiero hablar de historia, pero en los últimos 15, 20 años, ¿qué se dice? Que si no hacemos un cambio en serio, nuestros hijos y nuestros nietos peligran su jubilación, peligra el sistema porque no es sostenible. Nosotros avanzamos, fuimos acordando, lamentablemente no tuvimos aportes de la oposición en ninguna de las instancias y estamos en los últimos metros antes de llegar a un acuerdo total entre los 5 partidos políticos que, insisto, ustedes ya han informado bastante de lo que está pasando. Perdón, Daniel. Esas modificaciones que le han pedido Cabildo Abierto, el Partido Colorado, ¿cambian sustancialmente el espíritu de la reforma? El espíritu no lo cambian porque si no es mejor no tener reforma. Obviamente se van modificando algunas cosas que a priori nosotros creíamos que no debían modificarse. Ahora, la realidad es muy fuerte y habrán escuchado más de una vez que la política es el arte de lo posible. Con los aportes de los distintos partidos, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿es una buena reforma? Mi respuesta es que sí, es una buena reforma. ¿Por qué es una buena reforma? Para empezar, porque es mucho mejor de lo que tenemos y para empezar, se hace sostenible. Después hay que ver cuánto hay de aportes, cuánto del producto. Obviamente la reforma inicial era económicamente más sustentable. La que hay hoy, o aparentemente hay hoy, si hay acuerdo entre los 2 partidos, es sustentable y es sensiblemente mejor a la que tenemos hoy. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si se aprueba esta reforma,
nadie va a poder decir o nadie va a decir hay que hacer un cambio urgente. Los que dijeron que había que hacer un cambio urgente no lo hicieron. Los que asumimos que había que hacer un cambio urgente y lo estamos haciendo, vamos a estar tranquilos que las futuras generaciones tienen su jubilación resguardada. Además, algunas cosas beneficiosas, que las jubilaciones más bajas van a ser mejores. Segundo, un proyecto que ya tiene años, lo presentó primero el exdiputado Daniel Mañana, después lo presenté yo cuando era diputado, después el diputado Conrado Rodríguez. Una cosa que pasa muy seguido, y a veces sobre todo en campaña, es que la gente se jubila, que todavía tiene ganas, tiene fuerza, tiene intención, y no puede trabajar legítimamente. Eso apenas se vote la reforma, va a cambiar. Ya la gente que quiere hacer una changa no se tiene por qué esconder. Les pueden aportar, puede ganar unos pesitos más, y cuando se jubilen por segunda vez o vayan y digan no quiero trabajar más, van a cobrar una jubilación más alta. Hay temas importantes, por ejemplo, que antes uno aportaba unos pocos años y no llegabas al mínimo aportado, se iba para la bolsa. ¿Qué va a pasar ahora? Que esos pesos que cada uno aportó, por más que no llegue a los años, igual van a computar por su jubilación. ¿Qué otra cosa va a pasar que es muy importante? Que después de determinada, creo que son los 70 años, se va a masificar, universalizar una prestación. O sea, no va a haber uruguayo mayor de 70 años que no acceda a una pensión o a una jubilación. Por eso era necesario y urgente, cumplimos con eso. Segunda, es sostenible, a mediano y largo plazo, es fundamental. Y tercero, es justa y es solidaria. Es justa con los que menos tienen, es solidaria porque la sociedad toda, aún, por ejemplo, aquel que no llegó a los años, va a poder jubilarse. Y además hay otras cuestiones para nosotros bien importantes, que son las familias que tienen hijos con discapacidad, tiene temas de género que son importantes, con lo cual por ahí anda una pregunta que yo se la he escuchado a muchos de ustedes, que dice: ¿y van a pagar el costo político? En la vida política, en la vida de gobierno, hay una cosa que pasa y que nos hace sentir bien, que es cuando querés hacer lo que tenés que hacer. Y nosotros creemos que tenemos que hacer esto, aparte lo queremos hacer por lo que recién explicaba. Así que la tranquilidad de que podemos ir a todo el país, que vamos a salir a todo el país a explicar esta reforma, que es una muy buena reforma. Y en el fondo, todos lo saben. Que no lo digan es otra cosa. ¿Había margen para estos cambios? ¿Por qué se esperó hasta este momento? ¿Eso no generó tensiones a la interna de la coalición? No sé si escucharon, sí, lo tienen que haber escuchado, aquello de echarle agua a la leche. Nosotros teníamos un litro de leche y se le fue echando agua, sigue siendo leche. Si fuera agua y leche ya no impulsaríamos la reforma. Y eso es la obligación que uno tiene del gobierno. Y ojo, entiendo la posición de los distintos partidos políticos de la coalición. Y hoy estamos llegando a un acuerdo que, insisto, al principio, creemos que es sostenible. Le están cortando la nota por gusto. ¿No queda dañado el vínculo? Porque se han dicho cosas, por ejemplo, ayer Pablo Mieres decía que Cabildo Abierto rompió ciertos códigos o ciertas reglas de juego. ¿Esos dichos no generan conflicto a la interna de la coalición? A ver, ustedes saben que a mí me guían tres conceptos, tres palabras que son importantes. Prudencia, paciencia y equilibrio. Entonces, ¿cuál es el rol que a mí se me ha adjudicado? Gobernar el país durante 5 años y sostener una coalición que comprometió determinadas cosas. Ese es mi rol. Todo lo que esté alineado con ese rol lo voy a hacer, y todo lo que se desalinee con ese rol voy a contratar a 1.300, 1.400, voy a contar, pero no voy a aportar. No por nada, pero no quiero ordenar. No, la opinión que le merece la situación de Viaba, presidente. A ver, respeto y respaldo lo actuado por la ANEP, y después un tema que para mí es de sentido común. Todos sabemos que las escuelas, los liceos, las UTU son de todos, ¿no? Y que lo bancan todos los uruguayos, pagando sus impuestos. Y por ende lo tenemos que cuidar. Mi pregunta es, ¿alguien en su casa hace lo que hacen en ese salón?
¿Alguien está dispuesto a que en su casa vayan y le pintarrejeen, lo rompan, lo dejen sucio? ¿Alguien? Bueno, hay que cuidar lo que es de todo como si fuera propio. Me parece que eso es sentido común. No nos debe hacer orgullosos tener un edificio público de esa manera. Yo fui joven hace más tiempo del que me gustaría, era bastante rebeldón y es entendible. ¿Ah? Ser adolescente y no tener rebeldía es como haber pasado por esa edad sin hacerlo. Pero la rebeldía siempre tiene un freno, tiene un control, que es cuando dañás el bien común. La rebeldía con causa de reclamos es bienvenida. Ahora, ¿qué necesidad hay de romper? ¿Qué necesidad hay de ensuciar? Ninguna, entonces eso no lo comparto. Vamos. Cuando vino por última vez... Perdón, de nuevo, dale de nuevo. La vez pasada, cuando vino por última vez acá Soriano, se le planteó el tema de resolver la Fiscalía de Corte. Triunvirato era una de las opciones. ¿Cómo se ha avanzado en eso, por ejemplo? No me corresponde a mí, le corresponde al Parlamento. Ustedes saben que la Constitución de la República establece determinadas mayorías y lo que no han habido son mayorías. Entonces podemos hablar, capaz que el año que viene me lo preguntan de vuelta, pero si no hay mayorías y si no hay una decisión política, en realidad queda en algo para conversar, para discutir, con una charla. Déjame terminar. Con una charla que no tiene sentido. Entonces, no quiero aportar a eso. No quiero aportar a eso porque no es unipersonal, triunvirato, el tema es que no hay voto. Perdón, y esto, estribo en tu pregunta, me parece bien interesante. Hace poco tiempo leía a algún legislador de la oposición diciendo que cuando gobernaban ellos había acuerdo. Es cierto, es totalmente cierto. ¿Por qué había acuerdo? Por lo que los que éramos oposición en su momento y ahora somos oficialismo, entendíamos que era mano el gobierno. No queríamos decir nosotros que somos minoría, vamos a poner nuestro nombre. No, le pedíamos al gobierno un nombre que fuera apetecible, pero el nombre lo ponía el gobierno. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Que nosotros podemos hacer propuestas, pero la oposición no la lleva. Y como la Constitución exige mayorías especiales, se congela en ese caso el sistema político, no solo la Fiscalía, sino también otros organismos importantes. Una última, presidente, dale. Respecto a los jubilados que la se penúltima movilizan. porque... Sí, dale. El 21 de abril, los que cobran menos piden que el gobierno lo contemple en la tarifa diferencial de la UTE, ese plan, y en las garrafas subsidiadas. ¿Es posible? Nosotros tenemos hoy en el entorno de 140.000 hogares que se benefician con un descuento entre el 80 y el 90% de la tarifa de UTE y tenemos 135.000 que se benefician con una garrafa al 50%. Seguramente mucha gente que tiene ingresos menores está en ese número de ciudadanos que lo reciben. Los centros comerciales del interior de esta zona litorales están preocupados por la enorme compra del lado argentino. ¿Cuál es otro tipo de medidas para mitigar esta situación? Yo lo he dicho más de una vez, Daniel, es una pregunta que me hace continuamente, el tema de los precios en Argentina y los precios en Uruguay. Seguir a la Argentina no podemos. No podemos seguir, un país que está... y no me consta a mí que, o mejor dicho, a mí no me puedo meter en la política argentina, pero un país que está con encima del 100% de inflación y nosotros estamos en menos de un dígito, es muy complicado seguir esos precios. Podemos tomar alguna medida más. De hecho, he recibido llamados y propuestas de gente del departamento de Salto. Anteayer hablé con la ministra de Economía y estamos evaluando una medida más que puede dar competitividad en ese aspecto, pero además, y discúlpenme que no le adelante cuál es una de esas cosas que hace que la gente cruce y después quizá hace un surtido o hace una de las demás cosas. El 40% es uno de los reclamos, ¿no? Eso dicen. Presidente del día, le quería consultar. De los gremios se habla de intransigencia a las autoridades de la educación y también está el planteo que se hace por un salón, se genera un conflicto que deja a mucha gente sin clase. ¿Vale la pena? A ver, las leyes están para cumplirse y los reglamentos también. Si no los cumplimos, si empezamos a flexibilizar, no cumplimos nada entonces.
porque siempre excusas o argumentos hay, no digo que sean valederos, pero son entendibles. Hace pocos días estaba leyendo una noticia que fue el 2017 en Salto, ¿se acuerdan? Que hubo una charla respecto a, creo que fue al aborto, que hubo una reacción por parte de las autoridades de la educación, recuerdo también que el ministerio estuvo inmerso en aquel momento. Yo no vi un sindicato defender esa docente, que dicho sea de paso, después el Tiempo dijo que esa docente no había violado la laicidad. Claramente, y no estoy objetando, simplemente observo la realidad, los sindicatos tienen un perfil que de alguna manera tienen una afiliación y que no están de acuerdo con estas políticas llevadas adelante por el gobierno. Lo comprendo, obviamente no compartimos el fin. Capaz que la pregunta es, en estos últimos años, que vimos el deterioro de la educación, que se habló de reforma educativa y no se impulsó una reforma educativa real, ¿no había que reclamar? ¿O el status quo o el quedarse quieto es lo que queremos? Nosotros preferimos tomar un riesgo, que es el futuro de los chiquilines. Si vas mal, ¿qué haces? ¿Te apoltronás, como dicen los brasileros? ¿Te quedás sentado? Va mal, pero no importa. No, cuando las cosas van mal, y sobre todo en el futuro de los chiquilines, hay que sacudir, hay que hacer. Y a nosotros nos eligieron para hacer, no para ver cómo las cosas empeoraban. Porque amputarle una educación de calidad a los niños es amputar el futuro de ellos, de generaciones y de nuestro país. Nosotros no estamos en ese camino. Preferimos tener este tipo de conflictos y que se solucionen pacíficamente que quedarnos quietos, dejar el status quo, ser conservadores y ver cómo los niños no pueden acceder a una educación que se necesita en estos tiempos modernos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.